Hola, vamos a resolver 4 ejercicios que aparecieron en la evaluación de periodo. La estática es una rama de la mecánica que estudia las condiciones para que un cuerpo se encuentre en equilibrio. Un cuerpo puede estar en dos estados de movimiento, en equilibrio o puede estar en un estado acelerado. Miremos cuáles son las condiciones para que un cuerpo se encuentre en estos dos estados, y eso lo definen las leyes de la mecánica. Consideremos este automóvil que se mueve con aceleración positiva hacia la derecha. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son el peso, la fuerza normal, la fuerza de fricción contraria siempre al movimiento y la fuerza que hace el motor sobre el vehículo. Notemos que esta fuerza es mucho mayor que la fricción. Eso quiere decir que al sumar las fuerzas aparecerá una resultante o fuerza neta diferente de cero, que sobre la masa generará una aceleración. Por lo tanto, el objeto no tendrá velocidad constante y su estado de movimiento será el movimiento acelerado, uniforme acelerado. Miremos este segundo caso. Un camión está frenando, disminuyendo su velocidad, aceleración negativa. Para que el cuerpo tenga este movimiento, miremos cómo deben actuar sus fuerzas. Tenemos el peso, la normal, la fuerza de fricción siempre contraria al movimiento y la fuerza que ejercen los frenos sobre el vehículo también hacia atrás. Por lo tanto, al sumar las fuerzas, nos damos cuenta que debe aparecer una resultante hacia la izquierda que genera sobre la masa una aceleración negativa. Por lo tanto, el cuerpo no mantiene velocidad constante, lo contrario lo reduce, y su estado de movimiento es uniforme desacelerado. Miremos ahora el ciclista. El ciclista se mueve con aceleración cero. ¿Cómo deben de estar actuando las fuerzas para que eso suceda? Miremos. El peso se equilibra con la normal y la fuerza de fricción se equilibra con la fuerza que hace el ciclista sobre la bicicleta. Al sumar estas fuerzas nos damos cuenta que mutuamente se anulan y la resultante es igual a cero. Por lo tanto, el ciclista se mueve con velocidad constante, su estado de movimiento es el movimiento uniforme y a este estado se le conoce como equilibrio traslacional. Muy bien, entonces cuando vamos a hablar de equilibrio traslacional tenemos en cuenta la primera ley de la mecánica, la ley de la inercia, y cuando vamos a hablar de sistemas acelerados tenemos en cuenta la segunda ley de la mecánica o ley fundamental. Bien, para resolver problemas de estática, de equilibrio y de sistemas acelerados, vamos a seguir los siguientes pasos. Primer paso, identificar fuerzas. ¿Qué fuerzas? Las fuerzas mecánicas que hemos trabajado, el peso, la fricción, la normal, la tensión y la fuerza que aplica un agente externo al cuerpo, que la vamos a representar con la letra F. Miremos que la fuerza del peso y la fricción tienen una expresión matemática ya conocida por nosotros. Segundo paso, construir el diagrama de fuerza, que es simple o también conocido como diagrama de cuerpo libre, que es una simplificación de la situación donde tomamos únicamente el centro de masa y las fuerzas que actúan sobre él. Luego confinamos ese centro de masa al plano cartesiano para que entonces nos queden las fuerzas en las direcciones del plano cartesiano, que puede ser una dirección horizontal X o una vertical Y. Tercero, aplicar las leyes de la mecánica. Como tenemos el diagrama de fuerzas y las fuerzas están en las direcciones de los ejes, podemos encontrar fuerzas resultantes por direcciones. Una fuerza resultante en X y en Y. Si vamos a hablar de estática, esta fuerza resultante debe ser cero. Por lo tanto, la fuerza resultante en X debe ser nula y la de Y también. Si hablamos de sistemas acelerados, la sumatoria de las fuerzas ya sabemos debe ser diferente de cero, la masa experimenta una aceleración y la aceleración puede ser en la dirección de X o puede ser en la dirección de Y o puede tener en las dos direcciones. Nosotros hemos trabajado generalmente aceleraciones en la dirección de X. Y por último, una vez nosotros hayamos planteado las leyes de la mecánica, resultan ecuaciones que están en términos de las fuerzas mecánicas y podemos formar nuestro sistema de ecuaciones lineales. Normalmente en estos problemas las incógnitas siempre son dos, que son la aceleración y la tensión. Entonces, para dos incógnitas, dos ecuaciones lineales, y normalmente utilizaremos estos métodos de solución de sistema de ecuaciones 2×2, reducción y sustitución. Bien,
Bien, vamos a resolver entonces el primer problema. Dice así: determinar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda teniendo en cuenta que el coeficiente de fricción es de 0.2. Tenemos entonces un sistema acelerado compuesto por un cuerpo de 1 kilogramo atado a una cuerda y en su otro extremo, atravesando una polea sin rozamiento, pende un cuerpo de 4 kilogramos. El sentido de la flecha en la polea me dice que el cuerpo de 1 kilogramo se mueve a la derecha y el de 4 kilogramos desciende. Bien, entonces recordemos los pasos. Primer paso: identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Entonces empecemos con el cuerpo, llamemos este cuerpo 1, identifiquemos sus fuerzas. Tenemos por aquí el peso, la fuerza normal, la tensión a lo largo de la cuerda y la fuerza de fricción en sentido contrario al movimiento. Peso 1, llamémosle así, normal, la fuerza de tensión y la fuerza de fricción. Para el cuerpo 2 tenemos peso del cuerpo 2 y la fuerza de tensión. Peso 2 y la fuerza de tensión. Estas dos tensiones son iguales. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar se trata de la misma cuerda que ata los dos cuerpos y en segundo lugar consideramos la cuerda inextensible, lo que significa que la tensión permanecerá constante a lo largo de la cuerda. Este es el primer paso. Segundo paso: realizar el diagrama de fuerzas. Recordemos que al realizar el diagrama de fuerzas lo que se trata es simplemente de simplificar, llevar lo más importante de cada cuerpo, que son sus fuerzas, y arrastrar el centro de masa del cuerpo con sus fuerzas y ubicarlo o confinarlo en el origen del plano cartesiano de esta manera. Y hacemos lo propio también para el segundo cuerpo. Llevamos sus fuerzas y su centro de masa hacia el origen del plano cartesiano. Muy bien. Aquí hemos completado el segundo paso. Afortunadamente para este ejemplo todas las fuerzas nos coinciden con las direcciones del plano cartesiano. Y por aquí, X, Y, X. O sea que no tendremos que descomponer vectores. El siguiente o tercer paso consiste en aplicar las leyes de la mecánica, que implicaría simplemente encontrar una fuerza resultante para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2. Esa fuerza resultante nosotros la vamos a encontrar por direcciones. Vamos a encontrar una fuerza resultante en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X para el cuerpo 1? Aquí es importante recordar que la fuerza positiva es aquella que va en la dirección del movimiento. El cuerpo 1 se mueve a la derecha, la tensión está en esa dirección, esa es primera y positiva. Por lo tanto, la fricción sería negativa. Y en esa dirección el cuerpo 1 experimenta su aceleración. Segunda ley de Newton. Sumemos fuerzas en Y. En Y tenemos normal menos peso, y como podemos darnos cuenta que esas fuerzas se equilibran, entonces su resultante es 0, porque en esta dirección el cuerpo no experimenta aceleraciones. Ahora miremos las fuerzas, las leyes de la mecánica para el cuerpo 2. Sumemos o encontremos una resultante de fuerzas para X, nos damos cuenta que en esta dirección no hay fuerzas actuando sobre el cuerpo, y sumemos o encontremos la fuerza resultante en Y. Tenemos, recordemos, como el cuerpo 2 desciende, el peso es primero y positivo. Peso 2 menos tensión igual a masa 2 por aceleración. En esa dirección se acelera. Recordemos que aquí el peso del cuerpo es peso 1. Muy bien, ahora terminamos el tercer paso, vamos al cuarto paso, que sería armar el sistema de ecuaciones lineales. Por supuesto, entonces tomaré aquellas ecuaciones que tengan las variables que estoy buscando: aceleración y tensión, y aceleración y tensión. Entonces con estas dos ecuaciones armo mi sistema de ecuaciones. Tensión menos fricción igual a masa 1 por aceleración, y peso 2 menos tensión igual a masa 2 por aceleración. Este es mi sistema de ecuaciones 2×2. Sumar fuerzas a la izquierda de las ecuaciones y a la derecha. Al hacerlo nos damos cuenta que la fuerza de tensión se anula, se cancela mejor,
porque esas fuerzas son iguales y tienen signo contrario. Entonces del lado izquierdo de la ecuación me queda el valor del peso 2 menos la fricción, y del lado derecho vemos que la aceleración es el término común, podemos factorizar masa 1 más masa 2. Por lo tanto, despejando de aquí la aceleración, ese paréntesis que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, me quedará peso 2 menos fricción sobre masa 1 más masa 2. Y aquí tengo entonces la expresión matemática que me permite calcular la aceleración del sistema, que será particular para este caso. Recomendamos entonces que para encontrar su valor, encontremos el valor de las fuerzas mecánicas por aparte. Empecemos encontrando el valor del peso 2 del objeto. El peso 2, como lo sabemos por la segunda ley de Newton, es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La masa del cuerpo 2 es 4 kilogramos. La aceleración de la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado, y esto nos da 40 newtons. Encontrar el peso de un cuerpo es bastante fácil siempre y cuando tenga la masa en kilogramos. Simplemente multiplicamos por 10 y obtengo el valor de su peso en newtons. La fuerza de fricción. La fuerza de fricción, recordemos, la posee el cuerpo 1. Por definición, la fuerza de fricción es coeficiente de fricción por la fuerza normal. Pero démonos cuenta que la normal aquí corresponde al peso del cuerpo 1. Lo podemos reemplazar. Coeficiente por el peso del cuerpo 1. ¿Cuál es el coeficiente de fricción? Arriba nos lo dan 0,02. Esa dimensional, o sea, no tiene unidades, por el valor del peso del cuerpo 1. El peso del cuerpo 1 es 1 kilogramo. Por la aceleración de la gravedad 10 me queda 10 newtons. Por lo tanto, el valor de la fuerza de fricción es de 0.2 newtons. Ya con estos valores podemos proceder a reemplazar en la ecuación de la aceleración. La aceleración es igual, peso 2, 40 newtons, menos fuerza de fricción 0.2 newtons sobre la suma de las dos masas. La masa 1 vale 1, la masa 1 vale 1, sí, la masa 2 vale 4, es 5 kilogramos. Esta diferencia arriba nos da 39.8 newtons y sobre 5 kilogramos. El cociente nos da 7.96 metros sobre segundo al cuadrado, o también newton sobre kilogramo. ¿Qué significa este valor de aquí? Que el cuerpo 1 se acelera a la derecha con un valor de 7.96 metros sobre segundo al cuadrado, y el cuerpo 2 desciende con una aceleración de 7.96 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos entonces el valor de la aceleración. Ahora procedemos a hallar la tensión. La tensión la podemos hallar de cualquiera de las dos ecuaciones de mi sistema. Puede ser de la primera. Entonces tomemos la primera. Despejando de la primera, la tensión igual, esta fricción está restando, pasa al otro lado a sumar, masa 1 por aceleración más fuerza de fricción. Entonces, la masa 1 es 1 kilogramo. La aceleración es la del sistema, que la acabamos de encontrar, 7,96 metros sobre segundo al cuadrado, más la fuerza de fricción, que la hemos calculado por acá, de valor 0.2 newtons. La tensión es igual entonces a 7.96 newtons más 0.2 newtons. Al sumar nos da 8.16 newtons. Y ese es el valor entonces de la fuerza de tensión, y ya hemos entonces averiguado las dos incógnitas que nos pedían este problema, que era la aceleración y la tensión de la cuerda.